Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje. Me acompaña Fausto Amador Arrieta. Con Fausto hemos tenido una serie de programas que esperamos les hayan interesado suficiente sobre América Latina y las distintas realidades. Hemos pasado desde Brasil hasta Ecuador. Tenemos una deuda con Colombia, pero Colombia es un programa en sí totalmente, Fausto, y ya lo veremos, porque creo que la realidad en Estados Unidos no será América Latina, pero obliga a un programa previo posiblemente al de Colombia. Pero bueno, y vimos algo de la historia socioeconómico-política de México y dijimos que habíamos dejado por fuera a un actor realmente sui generis e importante para el análisis, como es López Obrador. Así que el programa de hoy es entero dedicado a una figura que está manejando un populismo diferente, nuevo, en uno de los grandes países de América Latina, uno de los que inciden no solo en América Latina, sino también tienen capacidad de incidencia o posibilidad de incidir a nivel internacional, a nivel mundial. Bienvenido, Fausto. Hola, Mimi, qué lindo verte de nuevo y estar aquí otra vez, En esta sabiendo que tu linda audiencia nos está escuchando y está formando parte de esta conversación, de esta elucubraciones nuestras sobre lo que está ocurriendo a partir de la pandemia, ¿verdad? Sí, y si alguno de los oyentes está interesado en algún tema, en comentar algo, en el Facebook de Alto Voltaje, puede hacerlo, ¿verdad? Dirigirse hacia nosotros y ahí tanto podemos discutir alguno de lo que ustedes nos proponen, como responder algunas preguntas. López Obrador. Hablando, Ajá. hablando de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, es, es una figura, yo diría, pase lo que pase con lo que vaya a ocurrir después, ya es legendaria. Es decir, es un político que viene realmente desde abajo a abajo. Él es de origen tabasqueño, no sé si tenés idea dónde está Tabasco. Tabasco está en, en el huequito del Golfo de México, arriba, frente a la costa. Ahí es una zona, no es una zona extremadamente pobre, pero es una zona deprimida. Agroindustrial, tremendamente agroindustrial, y de ahí sale Andrés Manuel López Obrador, de una familia de origen español y indígena y negro. O sea, él concentra en sí El todo lo mestizaje. que es la herencia genética del mexicano, y como tal es muy interesante porque él comienza su carrera y su vida en los primeros 10 o 20 años. Él es un indigenista, es uno de los primeros que hace sus tesis de licenciatura y todo, viendo el factor de la incorporación, más bien desincorporación del indígena en la cultura mexicana. Interesantemente, él se ha mantenido totalmente fiel a esa línea, y cuando fue electo presidente, que ya veremos cuando sea electo, él recibió de una asamblea de más de 50 pueblos indígenas, recibió el bastón del cacique mexicano. Él fue nombrado por los pueblos indígenas el cacique mexicano, ya que estábamos hablando, cuando hablamos de Evo Morales y del indigenismo, bueno, aquí tenemos otro que realmente ha reivindicado y ha puesto y ha desarrollado también en todas sus participaciones políticas la participación activa del indígena. Pero bueno, él comienza así, miembro del PRI, entra al PRI, en el PRI se presenta a elecciones, y comienza otro de los aspectos más interesantes de él. ¿Cómo logra un político
de un pueblito de Tabasco alcanzar renombre nacional? Bueno, ha habido fraudes electorales en México de una forma sistemática. Cuando se lo hacen a él, él hace una marcha hacia México y van y 2 veces ¿Tenés seguridad de ese fraude? Es decir, esa es para mí una de las grandes dudas, porque hubo suficiente supervisión, manejo, no, me estoy refiriendo al primer fraude. Ok. Es que lo que te quiero decir es que existe toda una trayectoria. Toda una trayectoria. Él es un tipo especial. Lo que hace en el 2012 o en el 2006, más bien el 2006, que lo hablaremos luego, no es más que la repetición de lo que ha sido la base de su carrera política. Él está en Tabasco y se presenta en Tabasco y le hacen un fraude en Tabasco y él inicia una marcha de pueblos indígenas y de pobres y de todos hacia México, una marcha enorme que llegó a atravesar la avenida Reforma de México, llegó con 40,000 personas a México. O sea, impresionante. O sea, él inicia su carrera política así. Inmediatamente una figura como esa, inmediatamente se destaca. El segundo aspecto es que él desde el inicio, en vez de sumarse al carrerismo político, se suma a los que se sabe que están perdiendo. Es decir, el tipo es un tipo, llamémosle de principios. Entonces, los principios básicos de él son, en esa fase, la democracia del partido, la democracia del partido. Rompe con el PRI, es lo que se llamó en el 88, la rebelión del 88, cuando un grupo de intelectuales del partido PRI, del Partido de la Revolución Institucional, rompe con el PRI y poco a poco se une a la izquierda y rompe con el partido y hace otro partido. Quiero decirte que la papeleta, la inscripción electoral del PDR, él usa la inscripción electoral de un partido de izquierda. Interesantísimo. Usa la inscripción electoral de la evolución que tuvo el Partido Comunista Mexicano. Entonces, él agarró alguna inscripción, cambió el nombre y comenzó eso. Pero esto, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del gran caudillo Cárdenas, rompe... Un hermoso prospecto de líder para México. Exactamente. Nadie se va a imaginar que no va a ser él el que va a ser el gran líder, sino que va a ser Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador se inicia en ese partido y su primer gran triunfo fue la gobernatura de México, de la Ciudad de México. Y aquí podemos decir cómo gobernó. Fue una cosa simplemente inimaginable. Nunca se había visto a alguien así. Al comienzo, por sus ideas sociales, la inversión extranjera se retiró de la Ciudad de México. En 2 años se había multiplicado por 8. O sea, la inversión extranjera en México llegó a los 30,000 millones de dólares. O sea, jamás vista. La relación entonces que tuvo en ese periodo con la inversión extranjera fue enorme. Aún así, las grandes empresas desconfiaban tremendamente de él. Luego fue la política social. La política social fue extraordinaria, es decir, abrió montones de programas para niños, programas de pensiones para los ancianos que estaban en la indigencia, programas de innovación para las mujeres, empresarialismo, promovió el desarrollo de pequeñas empresas en la Ciudad de México. En infraestructura fue extraordinario.
el tipo se hizo el segundo piso, que se llamó, que es en la autopista periférica de México, se montó otra autopista en el segundo piso. Una obra que era, llamémosle titánica, faraónica, y la hizo en un tiempo récord. Y toda esa inversión social fue acompañada también de otra cosa muy particular. El hombre es de izquierda, llamémosle del corazón, pero no es de izquierda estatista. No es de izquierda estatista. El estatismo de él es de otra naturaleza. Él es un tipo sano desde el punto de vista macroeconómico. Y entonces toda esa gigantesca transformación administrativa, porque se dio cuenta que para cambiar la administración de la Ciudad de México necesitaba hacer una reforma de la Ciudad de México, iba a costar muchísimo dinero. Y él dijo, tenemos que despedir empleados, tenemos que fusionar instituciones. Él es un gran fusionador de instituciones. Esa es una de sus virtudes y defectos, como vamos a ver. Él piensa en la consolidación de las instituciones. Y entonces se tira a consolidar instituciones y eso le va a dar un déficit brutal. Y dije, la Ciudad de México posee dos grandes bancos. No me recuerdo exactamente sus nombres, pero tiene dos grandes bancos. Y entonces él dice, ¿para qué voy a tener bancos y al mismo tiempo no tener dinero para la reforma estructural de la Ciudad de México? Y entonces él agarra, vende los bancos y utiliza los fondos de los bancos que vendió para la reforma estructural del gobierno de la Ciudad de México. Y hace un gobierno de la Ciudad de México que le mereció, Mimi, ser nombrado el segundo mejor alcalde del mundo. El segundo fue, y este no es un grupo de izquierdistas que hizo esto. Esto es organizado por la alcaldía de la Ciudad de Londres. La alcaldía de la Ciudad de Londres organiza un análisis, como hace el Banco Mundial, que hacen Doing Business, etc. El ranking, organiza un ranking internacional y determina que el mejor alcalde, el segundo mejor alcalde del mundo, es Andrés Manuel López Obrador. Entonces tiene un volumen, un prestigio extraordinario. Sano económicamente, la Ciudad de México fue mantenida con la deuda pública de la Ciudad de México bajó en vez de subir, logró un presupuesto equilibrado en la Ciudad de México. Y control en alguna medida de la corrupción, que es el cáncer. Fantástica. Su especialidad en ese periodo eran dos, que se va a equivocar después, o puede llegar a equivocarse, porque la cosa es muy compleja, porque una cosa es una gran ciudad, por grande que sea, y otra cosa es el país. Pero él tiene la lucha contra la corrupción. Hay tres elementos: corrupción, el no despilfarro administrativo, la mesura en el gasto público y la seguridad. En México se convierte en una de las ciudades más seguras de América Latina. Extraordinario. Bajó de una forma violentísima los crímenes y lo que era típico de México, los secuestros. Entonces, este señor llega con un presupuesto sano, con una administración pequeña y altamente eficiente, con un programa social efectivo, eficiente y de poco costo. Inicia él lo que se llama las transferencias directas. Comienza a decir, en vez de administrar la plata que le damos a los pobres, démosle la plata a los pobres que no son estúpidos. Idea de Colosio antes de que lo mataran. Claro, no. Estaba en su programa de gobierno.
en eso, Mimi, él retoma totalmente las ideas de Colosio. Y es interesantísimo porque cuando hace eso, se vuelve inmensamente popular, pero de una popularidad realmente extraordinaria. Y llegan las elecciones. Las elecciones de 2006. Se produce lo que se llama la campaña del miedo. Se dice que va a ser terrible, que va a ser Chávez dirigiendo México, que se le atribuye, claro, que con él simpatiza todo mundo, ¿verdad? La campaña del miedo fue una campaña terrorífica. Las grandes compañías extranjeras comienzan también a hacer campaña contra él. La publicidad, por ejemplo, él decía, hay que tener manos limpias en el gobierno, y entonces la Coca-Cola sacaba no él, sino el contrario. Calderón, a ver cómo se llamaba. Felipe Calderón. Felipe Calderón está hablando de tener manos limpias, que él va a llegar con manos limpias. Y entonces saca la Coca-Cola, tómese una Coca-Cola, pero con las manos limpias. O sea, comienzan a meter anuncios subliminales de la publicidad comercial, prácticamente diciendo las mismas cosas que hacía el contrario, o asustando a la población. Antes de que fuera candidato, se intenta parar la candidatura, lo boicotean, saben que es imparable, y entonces le hacen una demanda totalmente espuria, estúpida. Él fue un gran reformador en la Ciudad de México, incluso formó la Universidad de México, y en salud es el que crea el primer hospital después de la crisis del tequila, bueno, lo que le llamó el tequilazo, desde los 80. El primer gran hospital que crea, lo crea en la Ciudad de México. Pero ese hospital no tiene entradas de las carreteras, y entonces él hace una autopista, pero se quejan los dueños, y entonces ponen una demanda y mandan a parar la carretera, y entonces el que está encargado de la obra para la carretera. Pero entonces dicen que no paró la carretera y que lo demandan por desobediencia, y que como está siendo juzgado, no puede ser candidato presidencial. Y que el proceso de desaforo de él intenta frenarlo, no lo logran. Se demuestra ampliamente, y él lucha al mismo tiempo que con la parte legal, con la popularidad que tiene y con las masas de seguidores que tiene. Realmente va a haber una revolución, y entonces se dan cuenta que mejor detenerlo con los votos. Y entonces ahí llegamos a la elección de 2006 contra Felipe Calderón. Esa elección del 2006 contra Felipe Calderón, ya estábamos en la época de la democracia, pero ocurren tremenda cantidad de accidentes en esas elecciones. Primero le dan con poco margen la victoria a Felipe Calderón. Él protesta. Se hace un recuento, pero no se hace un recuento total de votos. Se hace un recuento parcial de votos. En el recuento parcial de votos, la distancia que lo alejaba de Calderón se disminuye violentamente. Entonces, el Tribunal Electoral decide que eso es suficiente y declaran a Calderón victorioso. Se puede opinar lo que se quiera. Para mí, hubo fraude. Sea fraude porque, bueno, es opinión, ¿verdad? Es la vida. Sea fraude porque no estaban los votos, o sea fraude por la forma en que se manejó la campaña, o por el dinero que recibieron contra la campaña. Digamos que la forma en que se manejó la campaña no podemos hablar fraude, podemos hablar de destrozo de todas las reglas del juego político, ¿verdad? No, votaciones, urnas enteras que fueron destruidas y se encontraron después. Imagínate que él pidió, lo único que pidió López Obrador es que no, dijo, mantengan
está bien, mantengan las urnas, mantengan las boletas. Y el Tribunal Electoral ordenó quemarlas. O sea, pero siempre se queman. O sea, estoy haciendo de abogado del diablo. sí, siempre se Estoy queman haciendo... después de cierto volumen de tiempo. ¿Ya? Él pidió que no se hiciera después de esa cosa, y bueno, se quemaron. Aún así, hay Es que le reclamo en ese periodo hay un posterior. elemento adicional, en la campaña, ¿no? Es decir, el fenómeno fraude, la palabra fraude. Hay un elemento adicional. Genaro García Luna, que fue en la época Calderón. del Charro, de Fox, de Vicente Fox, fue una persona muy cercana en la lucha contra la droga, fue el relacionado con la lucha contra la droga, es uno de los principales asesores y una de las personas más cercanas de Felipe Calderón. Él fue el que dirigió la lucha, la guerra contra la droga. Genaro García Luna, que aparece como Don Sol en la serie de... Cuando aparece en las series de narcotráfico de Netflix, aparece una figura que se llama Don Sol, ese es Genaro Luna. De muy mala memoria para todos, porque esa guerra contra las drogas le costó cientos de miles de muertos a México. Y siguen costando. Pero bueno, lo que ocurre es, vamos a entrar a la guerra contra la droga, pero entonces el que está relacionado, el que está más cerca de él y que terminó siendo el que dirigió la lucha contra la droga o la guerra de la droga, ahora se sabe que era un enlace puesto por el narcotráfico. Entonces, la campaña de Calderón también estuvo bastante cargada del narcotráfico. Entonces, cualquiera de esos elementos conforma, llamemos un síndrome total, que dice que esas elecciones no fueron espurias, digamos. Fueron legítimas. O sea, fue electo un candidato de una forma no legítima. Eso es lo que le llamo fraude, pero no fue legítima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que ocurre ese fenómeno, él decide crear un gobierno legítimo en la calle. Se tira a la calle y comienza a tratar de gobernar desde abajo. Y la gran popularidad que ha tenido se le va cayendo poco a poco. La gente se va cansando. Porque, digámoslo con otras palabras, paraliza México, ¿verdad? En gran medida, y eso empieza a la gente a cobrárselo. Vos no Ahora, entendeme lo que es paralizar México, porque una de las cosas que más le había agradecido la población de la Ciudad de México es que él había prohibido las marchas sociales en el Paseo Reforma. Él, como alcalde de México, las había prohibido y la gente estaba fascinada porque esa es una vía decisiva. Una de las cosas que él hizo en México fue el Metrobús. No pudiendo tener dinero para hacer un metro, agarró unas líneas exclusivas en la avenida, 11 kilómetros terminó haciendo, exclusivas para Metrobús, para que la gente se montara y ahí nadie se atravesaba y eran buses y buses y buses, unos pegados a los otros, de alta calidad, transportando a la gente. Y la gente era feliz porque antes de eso, toda marcha de cualquier cosa se hacía en la Reforma. Y bastaba 30 personas que estuvieran en la Reforma y se paralizaba la ciudad. Bueno, lo primero que hace él cuando no es electo presidente es bloquear el Paseo Reforma. Se paraliza, no logra paralizar México, pero
casi paraliza la elección, la toma de posesión, trata de detener muchas cosas, y uno de los elementos terribles que hace que donde él está, la inversión extranjera en la Ciudad de México decae, siente que es un caos. Las empresas prefieren irse a ciudades cercanas. Entonces, la base de su gran popularidad en la Ciudad de México se viene abajo. Y él entonces deja de ser la figura que construye. Que había sido. Deja de ser esa figura que construye, que tiene un proyecto de desarrollo, y pasa a ser el que impide que se hagan las cosas con cierta normalidad en la vida mexicana, ¿verdad? Él asume el terreno que él piensa que la legitimidad va a justificar a la luz del pueblo que interrumpa la vida del pueblo. Y eso no le resultó. Bueno, sí le resulta de alguna manera años después cuando llega a la presidencia, pero no, ya eso llega no le resultó. Otro López Obrador. En ese proceso, ese alcalde eficiente, eficaz, fuerte, capaz de tomar decisiones muy complicadas, termina siendo otra persona un poco diferente, ¿verdad? Yo siento que esos años de contestatario, esos años de obstruccionista, de casi excesiva terquedad de López Obrador en su posición, y desata una nueva forma de hacer política en él. Espero, no digo que sea tan como lo estoy diciendo, pero que sí, ese proceso, aquella figura que prometía tantísimo, se nos convierte en un señor maduro con unas características menos interesantes que las del alcalde de México. Vamos a ver, todavía la historia no ha terminado de hacer el último veredicto, pero mucho apunta a que muy posiblemente vos tengas razón. Pero no podemos caminar tan rápido, porque él logró regresar a la presidencia porque los déficits de la democracia mexicana se acumulan de una forma espantosa en el periodo de Felipe Calderón, al que él está obstaculizando, pero no por él. Se multiplican por el efecto del pésimo gobierno de Felipe Calderón, y en particular de la guerra contra el narcotráfico, y se acumulan todavía más fuertemente en el gobierno de Peña Nieto, que se inicia de una forma bastante eficiente, bastante efectiva. Él también había sido un gobernador eficiente, sin mucho impacto social, pero realmente eficiente. Y entonces el López Obrador se hunde en el periodo del gobierno de Felipe Calderón, pero el gobierno de Nieto lo va a subir de nuevo. Vamos a hacer un corte, Fausto, Claro. Y regresamos con López Obrador. Este suspiro fue, yo me esperancé mucho en el primer año de Peña Nieto. Dije, mira, alguien joven, eficiente, está haciendo propuestas muy interesantes, una revolución en el campo educativo, un equipo diferente dentro del PRI, vamos adelante. Y en menos de 2 años lo gana, y lo gana de la manera más triste, la corrupción, ¿verdad? Y se convierte en un recibidor de los beneficios del poder en lugar de un generador de cambio en su país. Y lo vi con la misma esperanza que yo tenía cuando llegó el FMLN por primera vez al gobierno en El Salvador, y vi ese mismo proceso. Vi a un presidente con
todas las ganas de cambiar el mundo, con un partido atrás que lo apoyaba, y en el medio tener 10 Rolex, ser más importantes y una buena pareja nueva y unos carros deportivos, le ganaron a ese hombre joven que quería hacer el cambio. Gasté este tiempito porque ahora sí estamos en el corte. Regresamos con ustedes después de la conferencia de prensa de salud. Estábamos en la transición, Fausto, entre Peña Nieto como gobierno y López Obrador de nuevo como candidato en México. Vamos a ver, aquí se produce un fenómeno muy interesante. López Obrador entiende que la popularidad suya no puede basarse solamente en la Ciudad de México. Entiende además, y ahora se viene una serie de fenómenos, entiende que se están produciendo graves procesos de, llamémosle, descomposición del aparato político mexicano. El aparato político, México se llama Estados Unidos Mexicanos. Los Estados Unidos Mexicanos se basan en un pacto de ser unidos, o sea, asambleas que se dieron en cada uno de los estados de México, que se sumaron libremente al Estado mexicano y formaron el Estado mexicano. Es una de las grandes transformaciones de este gran constructor de México, que fue el que decía que no hay paz, que la Porfirio. ¿Ah? Porfirio ¿Sí? Díaz. No, Porfirio Díaz. Antes de Porfirio Díaz. Por Dios, antes de Maduro. Antes de Maduro. Bueno, ya nos aparecerá. Benito Juárez. Benito Juárez. Benito Juárez. Ok. Entonces, se producen se agravan. Perdón por haber usado el de Porfirio Díaz. Ese es un pecado. No tan grande. Pero es un pecado. Es un pecado. Pero es constructor del Estado mexicano, ¿verdad? Es el constructor del Estado mexicano. Sí, es el Estado liberal. Exacto. Es el constructor del Estado liberal. O sea, se podrá decir lo que sea, pero si fuera un monarca sería el rey Porfirio Díaz. Pero bueno, el tipo se quiso mantener cuando ya debió irse y no se fue. Y eso le pasa a más de uno, ¿verdad? Pero bueno, lo importante en este caso es que López Obrador recorre ciudad por ciudad, estado por estado, y durante ese periodo, el periodo que descubre él con la elección de Peña Nieto, descubre que perdió su popularidad y la recupera. Estado por estado, lugar por lugar, en zona por zona, va construyendo y crea el partido Morena, Movimiento de Reconstrucción Nacional. Y esa es su gran idea. Él se presenta lo que se llama la 4T, la cuarta transformación. Para él, México... Como la segunda república que añoramos nosotros, ¿verdad? En la tercera república que añoramos nosotros. Bueno, la cuarta transformación para este hombre es, la primera fue la independencia, la transformación de ser dominados por los españoles. La segunda fue la construcción de Benito Juárez del Estado liberal, consolidado después por Porfirio Díaz. La tercera transformación es la Revolución Mexicana. Y la cuarta transformación es él. Ya verás que su carácter mesiánico es muy grande. Y entonces él comienza a crear una inmensa coalición. El narcotráfico, aquí vamos a decir una cosa tremenda. Es cierto que Felipe Calderón comenzó la guerra contra el narcotráfico, pero mira, cada uno de los grandes dirigentes, generales, ministros, todos,
todos los que han dirigido la lucha del narcotráfico han sido puestos por el narcotráfico. Todos, absolutamente. No ha quedado uno. O sea, el siguiente gobierno lanza una investigación, etc. Genaro García Luna es el último de este periodo que fue capturado en Texas y que estuvo en el periodo de Felipe Calderón, pero lo tomó Peña Nieto. Ya puedes asustarte porque lo asumió Peña Nieto. Peña Nieto se corrompe, Peña Nieto no responde, los errores de Felipe Calderón los acentúa, la guerra contra el narcotráfico sigue siendo una especie de guerra sin solución. El narcotráfico que no había llegado a la Ciudad de México inunda la Ciudad de México. Digo, el menudeo, el narcotráfico antes era simplemente la droga que pasaba a los Estados Unidos en las ciudades fronterizas o costeras. Ahora inunda la Ciudad de México. La inseguridad se vuelve, el nivel de la inseguridad es una cosa inimaginable. El nivel es fantástico, ¿verdad? Si yo te puedo así decir una pequeña anécdota. Unos amigos míos se van a México hace 2 años, ponen una pizzería y hace 2 o 3 meses me cuentan, mira, estamos regresando a Costa Rica. ¿Por qué? Porque la pizzería estaba funcionando y nos llegó una foto con los chiquitos entrando al colegio diciendo que el 10% de todo lo que tenemos nosotros, que lo que ganamos en la pizzería, se lo tenemos que entregar a ellos. Te estoy dando un ejemplo. 2 muchachos, un tico y una muchacha mexicana que estaban casados acá, que se fueron a México y pusieron una pizzería. Es una aguja en un pajar. Eso es la situación de la microempresa mexicana. La microempresa mexicana está siendo controlada por el crimen organizado. Está poniendo impuestos a la microempresa. Esto pasa en Guatemala y pasa especialmente en El Salvador. O sea, todo copado. Ahí por las pandillas, no por el narco. Bueno, la cosa es que, la cosa es que entonces López Obrador hace una campaña que recibió un apoyo extraordinario. Fue apoyado por grandes intelectuales de todo el mundo. Fue apoyado por cineastas, en fin. El apoyo que recibe es de toda la intelectualidad. Quieren un cambio. Él es el representante del cambio y gana las elecciones con el mayor margen, con la mayor votación de la historia de México, incluso en la época del dominio del PRI. Pero además gana, porque es el arrastre, el Congreso y todas las representaciones. No, ganó todo, ganó de forma totalmente absoluta. Y antes de que nos adentremos más, vamos a entrar en un fenómeno bastante interesante, que es el tema de la descentralización mexicana, que es uno de los grandes problemas. Mientras duró el PRI, los gobernadores se aceptaban todo lo que decía el PRI. Cuando se rompe la hegemonía del PRI, los partidos comienzan a ganar en distintos lugares y entonces se produce que el gobierno es de un partido y muchos otros estados locales no son de ese partido y municipalidades son aún de otro partido, lo que crea un tremendo problema de gobernanza. Otro factor fue que el PRI había establecido una forma bastante interesante de reparto del presupuesto público. Era de cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades. Es decir, todos los estados pagaban impuestos y entregaban un impuesto a una bolsa. Todos pagaban a como podían pagar. Y luego se repartía ese presupuesto de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno de los estados. Era una cosa que no era exactamente equitativa y lógicamente los que ganaban más recibían menos y los que ganaban menos recibían más.
Cuando eso se rompe, el presidente comienza a utilizar el control que tiene del presupuesto para castigar, para golpear a las municipalidades. Y se crea entonces una rebelión de los estados particulares que se ven, que ven una ruptura con el poder central. Cuando gana López Obrador, ganó a nivel general con un control completo de legislativo, Senado y diputados, pero a nivel de las gobernaciones siguieron todavía ganando algunas, el PAN, lugares donde eran tradicionales, el PRI. El PRI hay zonas en que puede estar el gobierno central, no existir el PRI, pero que la gobernación y la provincia son priistas a muerte. Así es, así es. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que López Obrador llega con una capacidad transformativa tremenda y con la gran lección que recibió de Obama, de que llegó Obama controlando las dos cámaras y se sentó en la galleta y dejó ahí que las reformas fueran caminando al paso que querían ahí y terminó perdiendo las legislativas. López Obrador dice, esto no lo vamos a hacer, inmediatamente se lanza a transformaciones de ley tremendas, la famosa cuarta transformación. Después podemos analizar algunas de ellas. Otro fenómeno que había inaugurado López Obrador cuando fue gobernador fue las 6 de la mañana, ¿verdad? Todos los días en la mañana una conferencia de prensa. Eso lo había hecho ya en el periodo en que había sido gobernador de México. Eso lo hace de nuevo siendo presidente. Entonces él lanza una serie de cosas, se tira con los esquemas que trae una serie de esquemas y se tira con los esquemas y la mayoría legislativa que tiene a transformar instituciones, a transformar el seguro social. Exacto, pero con un inconveniente, ¿verdad? Yo aquí pareciera abogado del diablo. No, si es del diablo. Pero el problema es que los partidos que están en Morena y la gente representada en Morena es gente con poca expertise política y poca expertise en manejo de institucionalidad pública y con otras características. Entonces, muchas de las reformas no son ni tan bien pensadas, ni tan bien diseñadas, pero hechas a golpe de tambor, ¿verdad? Entonces, eso crea problemas de gobernabilidad y problemas de decisiones cerradas muy grandes. El otro problema en particular cuando se lanza a transformar de la noche a la mañana y quiere hacerlo a nivel de todo el país por encima de la seguridad pública. La salud y la seguridad pública. Esas dos cosas hacen que haya una confusión tan grande, ¿verdad? Que en este momento la inseguridad en un gobierno de López Obrador sea el punto 1 que aparece en las encuestas. Con Pero toda es que la pandemia y con toda la economía en el suelo, la inseguridad es el mayor problema en México. Es que hay que entender una cosa, que es una cosa muy interesante y todos la vamos a decir. El crimen y el delito nacen de condiciones sociales, pero eso no significa que cambiar las condiciones sociales te elimine de la noche a la mañana el delito. Entonces, y las condiciones sociales las cambias de la noche a la mañana. Tampoco. Las condiciones sociales tampoco las cambias de la noche a la mañana. Por eso, las condiciones sociales son un proceso y el delito son actos y son estructuras existentes. Pero bueno, lo clave de esta cosa es que viene él y lo primero que dice, totalmente cierto, y sus análisis son bien precisos, dice, los que se lanzaron a la lucha, a la guerra contra el narcotráfico, no entendieron que el narcotráfico no se combate a balazos, que el narcotráfico se combate combatiendo las condiciones sociales que le dan origen, la pobreza, etcétera, etcétera. Y entonces él
comienza con ese vocabulario, pero lo que hace es una cosa terrible, que fue crear la Guardia Nacional, o sea, prácticamente militarizar de una forma total el país y darle al ejército, a las ramas del ejército, funciones de policía. Y las transformaciones sociales que va a hacer, resulta que a nivel de México, por Dios, son estados, tienen autonomía, tienen asamblea legislativa, tienen cuerpos que determinan las políticas de cada estado. Y adicionalmente, la transformación de nuevo, lo hemos dicho mil veces, la transformación de las condiciones sociales pasa por la transformación del empleo, por la inversión pública, por la inversión privada. Y López Obrador llega sin eso, llega a transformar con palabras. Y el primer año de López Obrador se convirtió en el año de más crímenes de toda la historia de la guerra contra el narcotráfico. Y hay es un primer gran fracaso. Otra cosa, esa necesidad de hacer una revolución, ¿verdad? En un año sin tener las condiciones de una revolución de apoyo, no viene de una guerra, no está en la reconstrucción, está manejando una sociedad que funciona, ¿verdad? Con todos sus problemas. Esa rapidez que le hace convertir al ejército en policía, el crimen como resultado que aumenta, que vos estás señalando, el ridículo que hacen cuando detienen un capo y tienen que decir perdón y lo devuelven a la libertad, pero eso mismo lo empieza a aplicar esa velocidad con quienes no están obedeciendo, todo entre comillas, ¿verdad? Sus políticas, o sea, los gobernadores, los estados, ¿verdad? Entonces, busca centralizar el poder, otro gran error, sobre la descentralización que forma el Estado Federado Mexicano. Y ahí entra en crisis con la mayoría de los gobernadores y los estados. ¿Verdad? Eso y aquí viene el fenómeno del carácter profundo de él. El caudillismo. Mesiánico. El caudillismo mesiánico. O sea, el tipo no termina de comprenderse a sí mismo como un dirigente. El caudillismo de él lo basa en la idea de su aceptación automática por la gente. Él incluso pone que va a hacer un plebiscito prácticamente por todo. Vos sabés que se puso a plebiscito el derecho de la población LGBTI, o sea, puso los derechos humanos. En plebiscito, como puso el aeropuerto entrando, como tiene ahora si lleva a la cárcel o no a los expresidentes. O sea, él quiere jugar al plebiscito y no es Suiza, ¿verdad? Pero al mismo tiempo funciona como un caudillo. Y autoritario. Como un caudillo. Y entonces este caudillismo no le va en donde hay auténticos líderes locales o fuerzas políticas asentadas locales. Y eliminar eso puede crear... Nos quedan 5 minutos, Fausto. Bueno, entonces entremos en la pandemia. 3 minutos en realidad. O sea, ¿qué podés? La pandemia, ya sabemos todo el mundo lo mal que manejó la pandemia López Obrador, porque hizo lo que hizo en Brasil, lo que hizo Trump, lo que hizo Nicaragua, que fue negar el problema inicialmente. O sea, restarle importancia. Pero como son 3 minutos y la situación de México está en realmente alitas de cucaracha en la parte económica, en la parte de inversión empresarial, en el tema de seguridad, pero sigue López Obrador, él manteniendo popularidad, su gobierno no. Su gobierno está calificado en un 30% positivo. Eso quiere decir que tiene un 70% negativo. Él sigue teniendo las encuestas a favor. ¿Qué le espera? Es decir, en este momento,
Mira, de la misma manera que vos tenías grandes expectativas en Peña Nieto, y a mí me pareció que la entrada de Peña Nieto tenía la misma actitud de vos, yo, cuando entró López Obrador, era de los que decía, mira, este populismo no es el de Chávez, este no es el populismo izquierdista estatista, este es un populismo con responsabilidad económica, démosle un chance. Y llegó la pandemia. Lo que te quiero decir es que los resultados del primer año de gobierno fueron, desde el punto de vista económico, bastante buenos. No aumentó la inversión porque tuvo la estupidez de pelearse con el capital y dar pésimas señales al interrumpir la obra faraónica del aeropuerto, iba a ser uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Una inversión fantástica que la empresa privada pensó que si lo tenía suficientemente avanzado para cuando supiera López Obrador, no lo iba a retirar. Y vos ves que está casi terminado por terminarse y el tipo tiene ese talante de los caudillos que dice, esta burra es mi macho, y lo paró. Y eso creó la espantada más total de inversión extranjera. Digo, aquí no invertimos. Con este señor no invertimos porque no sabemos lo que el capricho que va a tener. Y entonces, en esas condiciones, él que es responsable macroeconómicamente, terminó el año bastante bien. Llegó la pandemia y le arruinó todo. La pandemia, vos decís, sí, es igual que todo, pero es que él estaba haciendo una transformación extraordinaria. Él estaba haciendo, no sabemos cómo iba a funcionar en algunas cosas, por ejemplo, la fusión, la condensación de los organismos sociales estaba interesante. La salubridad, tal vez hubiera mejorado. La seguridad fatal, la descentralización fatal y la relación con el empresariado y con la intelectualidad bastante mala, ¿verdad? Entonces, bien en lo social, pero muy deficitario en otras áreas. Y ahí le cae la pandemia. Pero Fausto, te interrumpí para decir que se nos acabó el tiempo. Creo que un buen análisis sobre López Obrador. Y se nos faltó decir algo muy importante. Para mí, muy decepcionante sus posiciones a nivel internacional. México era el faro para América Latina y ahora México está totalmente plegado a los Estados Unidos o al gobierno de Trump. Gracias y nos vemos pronto. Ok, hasta la próxima. Chao.